Entra en resonancia, ¿no? Ah, es una palabra muy buena, entra en resonancia, es una palabra muy buena la resonancia. La resonancia, por ejemplo, te que dijiste esa palabra, es cierto, sobre todo en malas configuraciones estructurales, ¿sí? Por ejemplo, te que tocaste eso, aquí a escribir, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos o vamos a conocer un espectro. Por ejemplo, es un espectro elástico. Vamos a llamarle así. Más adelante lo vamos a platicar con calma. Espectro elástico. Y después vamos a conocer otro espectro, que es un espectro inelástico. ¿Sí? Inelástico. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende esta reducción? Depende mucho, lo que decías ahorita, bueno, ahorita platicamos de la ductilidad, ¿sí? Sobre resistencia, ¿sí? Depende mucho también de lo que sería la parte de la regularidad, ¿sí? Y depende mucho de la redundancia, ¿sí? Todo esto depende mucho de la estructural, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, nosotros vamos a comprender que, por ejemplo, vamos a encontrar un valor que se llama periodo TE, por ejemplo, vamos a ponerle acá, un periodo TE, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos tramos iniciales, que es un periodo TA y un periodo TB. Un ejemplo, ¿sí? Vamos a saber que, por ejemplo, vamos a hacer el suelo en este esquema, también presenta unas ondas, ¿sí? Unas ondas, ¿sí? Sí, presenta unas ondas, y estas ondas, por ejemplo, de un punto dado hasta acá, es un periodo, es en el suelo, ¿sí? Vamos a ver qué tiempo es donde alcanza un movimiento completo de su punto inicial a su punto final. ¿Y eso qué significa? Que en el edificio tenemos un péndulo o una masa, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Esta es una masa, esta es una rigidez, ¿sí? La rigidez, ¿quiénes son? Las columnas, las traves. La masa, ¿quién es? El peso de la losa, la carga viva, la carga muerta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este edificio, cuando está aquí en su punto original, está acá, ¿sí? Entonces viene este movimiento, entonces el edificio se empieza a mover por acá. Después este edificio vuelve a pasar por este punto, o sea, ya abajo por acá, entonces este edificio vuelve a regresar aquí a esta posición original y después vuelve a irse para acá, por ejemplo, el edificio, viene por acá, le voy a hacer el cambio, y luego este vuelve, o sea, regresa a su posición original, o sea, hace esto de aquí para acá, después se mueve hacia acá, después se mueve acá. Entonces, esta distancia que está recorriendo el edificio, ese es el periodo T de la estructura. Si esta distancia T de la estructura coincide con esto, todo lo que tú acabas de decir es una resonancia. ¿Qué va a pasar? Que se va a amplificar más el movimiento sísmico del péndulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque coincidió con el movimiento del suelo. Entonces, esa estructura, por más que esté reforzada, va a tener un colapso, ¿sí? Es lo más seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Sacarlo de ese esquema, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa al del sismo? Posiblemente puede tener una resonancia. Si está mal estructurado, si tiene mala rigidez, si tiene mala regularidad, si tiene mala redundancia y tiene mala resistencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que le va a pasar a un edificio y ¿qué le va a provocar? Que simplemente va a coincidir el movimiento. El movimiento de la onda del suelo con el movimiento de vibración de la estructura o el periodo de la estructura, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a coincidir. Entonces, hace esto, ¿y qué va a pasar? Que esto va a empezar a vibrar más, hasta que llega a su colapso, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver más adelante unos videos de unos péndulos que el ingeniero Jarque y su hijo lo explican de manera clara, ¿sí? Ahí lo voy a pasar, o ya lo vieron. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? En un sismo. ¿Qué más pasa en un sismo?
Sí, sí. ¿Por qué se puede evitar la estructura? Porque empiezan a aparecer grietas, ¿sí? Empiezan a aparecer daños, ¿sí? También eso es lo que llega a pasar. ¿Qué más? Bueno, ustedes ya sintieron un sismo. ¿Qué sintieron en un sismo? Para más fácil. Así es. El principal efecto que ocurre es una vibración en la estructura, que va involucrado con lo que sería la resonancia, ¿sí? Y como hay mucha vibración en la estructura, como dice su compañero Luis, con mucha vibración, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Va a haber más grietas, ¿sí? Esa vibración de qué va a depender, pues va a depender de la característica del edificio. Entonces, por eso hay esas tres preguntas se engloban, ¿no? O sea, depende de la vibración. Ok, en el piso se levantó en algunos lados, dice su compañera. El efecto de los pisos es más por otra cosa, o sea, pero sí puede pasar, ¿eh? Porque, por ejemplo, siempre, yo a veces digo, por ejemplo, en las losas, ocurre esto. Tenemos un piso, ¿sí? Y aquí le metemos nuestra loseta, ¿sí? Nuestra loseta, nuestra cerámica, nuestro piso. Pero siempre lo que tratamos de hacer, bueno, vamos a decir que este es el mortero. Y aquí ponemos el piso, por ejemplo. Vamos a verlo así. Esta es la losa o piso, es el mortero o pegapiso, y este es el piso. Generalmente, ¿por qué se levanta el piso? Porque hay luego quedan huecos, ¿sí? Quedan huequitos, ¿sí? Quedan huequitos dentro, no se hace toda la losa uniforme, quedan huequitos, y lamentablemente, por ejemplo, aquí queda un hueco, ¿sí? Y lamentablemente, luego por acá está el otro piso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces por acá, cuando uno hace el aseo de la casa, por aquí entra agua, ¿sí? Entra agua y esa agua se filtra y se va a estos huequitos. Y por aquí adentro, ¿qué pasa? Que por aquí adentro, pues se sigue el agua y se almacena aquí en los huequitos, sigue entrando agua, se almacena y se almacena. Ahora, ¿qué pasa en tiempos de calor? Se evapora, ¿sí? Se evapora. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a generar aire, ¿sí? Y cuando empieza a generar aire, ¿qué pasa? Busca la junta más débil. ¿Y qué pasa? Que esto se empieza a levantar. O sea, esto se empieza a hacer un esquema de levantamiento de piso, ¿sí? Entonces, por eso pasa ese efecto, ¿sí? En ese tipo. Y el piso se empieza a levantar, levantar, levantar y nos espanta. A veces coincide con un movimiento sísmico que se puede dar, ¿sí? Puede pasar. De hecho, ustedes, si se dan cuenta, cuando ustedes pisen, ahora sí que, luego se dan cuenta porque los pisos se sienten así como abolsados, ¿sí? Así abolsados los pisos, donde generalmente este es el piso y es el piso, o sea, los pisos o la cerámica, aquí pongan el pie y van a sentir que sale aire, ¿sí? Es por eso porque tiene demasiado aire. ¿Por qué? Porque quedó mucha humedad. Y cuando ustedes retiren ese piso, se van a dar cuenta que hay un mapeo de burbujas en el mortero, que ahí es donde se almacena el agua, y en tiempo de calor, pues se evapora, ¿sí? Entonces, genera ese tipo de efectos, pero también es algo que puede llegar a pasar. Y generalmente a veces en los sismos se da uno cuenta, ¿por qué? Porque la losa también se deforma, ¿sí? Si se deforma la losa, también se deforma el piso, ¿sí? Es lo que generalmente llega a pasar. Sí, por ejemplo, Karina, ese es un efecto principalmente del levantamiento de pisos que llega a pasar, pero también se puede dar por el sismo porque se deforma la losa y también pues, el piso no se puede deformar o se rompe el piso en algunos casos, ¿no? Que puede llegar a pasar, pero más por el levantamiento es por esto, sí que se debe, ¿sí? Ok. Sí, claro que sí también, como dice su compañera Diana. Los sismos pueden llegar a fallar, o presentar deformaciones, exactamente. Eso es algo principal,
que hay deformaciones, hay vibraciones. Colapsos, también hay colapsos, como dice su compañero Luis, porque, por ejemplo, el colapso se da porque hay un mal planteamiento estructural o simplemente se dio por una razón. Acuérdense de algo, ¿sí? Que veíamos en diseño de concreto, que la demanda, por ejemplo, la demanda que se puede tener en una estructura, ¿sí? Hablando ya de en cuestión de resistencia, la demanda que hay, ¿sí? En esta parte, y hay que ver cuál es la capacidad de resistencia, ¿sí? De resistencia. Entonces, la demanda tiene que ver cómo sacamos las fuerzas sísmicas, ¿sí? Cómo las podemos generar. Y la resistencia tiene que ver con lo que partimos de la fase de diseño, ¿sí? De encontrar el momento resistente, ¿sí? Y estas fuerzas sísmicas, ¿de qué dependen? Dependen mucho de un buen diseño sísmico, sobre todo un coeficiente sísmico, ¿sí? Que lo vamos a aprender a sacar. O sea, uno que esté mal diseñado, posiblemente me sale bajo. Uno que esté exagerado, posiblemente me sale alto. ¿Y qué va a provocar? Pues pasa lo mismo. Fuerzas sísmicas pequeñas, fuerzas sísmicas grandes. Entonces, si mi demanda, porque yo estimé mal mi análisis sísmico, diseñé con un valor y con eso obtuve mi resistencia, pero cuando vino el sismo, la demanda se incrementó porque hice mal análisis sísmico, entonces la resistencia queda baja. Entonces, por eso se viene dando los colapsos, como dice el compañero Luis, ¿sí? Entonces, eso también es importante, el colapso. ¿Se queda claro? O sea, hay que empezar a revisar, ¿se queda claro? En estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué más observaron ustedes? ¿Qué más sintieron? ¿Sintieron en el sismo? Ajá, ok, ok. Las bardas en especialmente es un punto importante porque, bueno, aquí, para que se quede anotado. Vamos a pasarnos acá, para que se quede anotado en los apuntes. Acá, acá. Vamos a empezar. Por ejemplo, en las bardas, ¿sí? En las bardas, por ejemplo, a veces decimos, ¿qué hay en las bardas? Pues vamos a decir, no hay nada. Un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ponerla aquí así. Es un alzado, una barda, como dice el compañero Avilés. Vamos a poner un corte y vamos a ver una vista frontal, ¿no? Por ejemplo, acá sí. Sí, vamos a verlo así. ¿Sí? Entonces, este es su eje. ¿Sí? Y a lo mejor acá, pues, hacemos así la barda, ¿no? Su confinamiento, como dice acá el compañero, ¿sí? Y a lo mejor aquí hasta un castillo en medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, primeramente, la barda. ¿Qué le afecta a una barda? ¿El viento? Sí. ¿Por qué? Porque hay una carga de presión, ¿sí? Una carga de presión, por ejemplo, por viento, ¿sí? Sismo, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ecuación principal de una fuerza sísmica es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? La masa,
simplemente es el peso entre la gravedad, ¿sí? Y la aceleración, ahora sí que es el movimiento del suelo, ¿sí? Entonces, este barda viene con su aceleración, ¿sí? Entonces tenemos el peso. ¿Cuál es el peso? Aquí sería su peso propio. ¿Sí? Tiene su peso propio. Entonces, si queremos ver desde ese punto de vista en una manera estática, es algo rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Sacamos una aceleración de acuerdo al prótesis, ¿sí? Tenemos el peso propio de la barda y pues se puede aplicar aquí la fuerza sísmica. Y ya si lo vemos de una forma así rápida, por ejemplo es mi barda, ¿sí? Es mi barda. Como dice, 14 centímetros de espesor. ¿De qué depende mucho? De la altura H. ¿Sí? Si ustedes quieren ver el diagrama de cuerpo libre, pues ya es así, ¿no? ¿Sí? O tal vez aquí tengan una fuerza, una combinación, tengan una fuerza de presión, ¿sí? Presión de viento, que ya la presión de viento ya transforman a kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Y muy aparte de la fuerza. Entonces aquí ustedes van a obtener el diagrama de momentos, ¿sí? Vamos a pensar que es un cantilever, ¿sí? Pues el diagrama de momentos pues viene siendo de este tipo, ¿no? Así, diagrama de momentos. Vamos a pensar así de manera rápida, ¿sí? Su diagrama de momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, a través de esto, tú automáticamente, ¿qué obtienes? Tienes una sección, acordándonos un poquito de concreto, tienes una sección, tienes esto y tienes esto, donde tienes aquí un armado y un armado. Entonces, ¿tú qué vas a colocar? Pues tienes aquí un peralte D, tienes una base. Entonces, a través de este peralte D, tú sacas el momento resistente, ¿sí? Y acuérdate de algo, si esto es 14 centímetros de espesor, ¿sí? En concreto, ¿cómo aumenta la resistencia del aumento? ¿Cómo aumenta el aumento resistente? ¿Aumentando D o aumentando B? Avilés. No, D. ¿Sí? D, acuérdense. La B no, es la D. ¿Sí? Aumenta D. Es aumentar D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes si recuerdan esto, pues ya, ahora sí, si lo vemos así, ya así, vamos a empezar aquí así, aquí le pones 14, por ejemplo, esto es 14, ¿sí? Y esto vamos a empezar que es 20, ¿sí? Bueno, depende de la vista, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Depende de la vista, ¿no? Aquí tienes, aquí tienes B, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienes 20, ¿sí? Y aquí tienes 14, ¿sí? Pero aquí, ¿en qué cara está actuando el momento? El momento está actuando en esta cara, ¿sí? Porque estamos en el sentido, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Si fuera el momento en el sentido, ahí sí es B. ¿Es que claro? Por ejemplo, acá. Si esto fuera vertical, aquí entonces sí es esto, ¿no? Aquí sería D, siguiendo la normatividad, ¿no? Bueno, siguiendo el criterio de lados, ¿no? Pero como acá lo que te interesa es crecer esto, es como si tú aumentaras esto así, aumentaras 5 centímetros, por ejemplo, aquí así y así, así. Entonces, ¿qué estás aumentando? Estás aumentando D, por ejemplo. Si tú lo quieres ver acá, pues esto es B y esto es D. ¿Sí? Depende cómo lo quieras ver. Si aquí le pones B y D, pues a lo mejor sí tienes razón. Pero siempre y cuando, acuérdense que el peralte está en el lugar donde esté actuando el momento. ¿Sí? El momento está actuando en donde está actuando en esta cara. ¿Sí? Y como esta cara está así, y esta cara es 14 centímetros, ¿sí? Entonces, esto aquí sí saldría bien, por ejemplo, bueno, acá. Voy a seguir el criterio de lo que no componernos acá. Esto, yo le puse que esto es igual a B,
por ejemplo, ¿sí? Son 20 y son 14, ¿sí? Porque aquí está el muro así, por ejemplo. El muro, y aquí viene el muro. Entonces, el momento acá, pues no existe, ¿sí? El momento principal, ¿dónde es? Es en esta dirección, porque estamos analizando esa dirección. Entonces, vamos a pensar la que es el momento X y es el momento Y. Entonces, aquí por eso decíamos que este tendría que ser el peralte. ¿Sí? Ese tendría que ser del peralte. ¿Sí? Entonces, eso por eso se incrementa. Si en tu momento resistente no cumples, le pones más cantidad de acero. Pero, ojo, también hay que ver cuánto se deforma. ¿Sí? ¿Cuánto es la deformación? Entonces, acuérdense que para controlar la deformación siempre hay que aumentar peralte. ¿Sí? Entonces, esto es una deformación, por ejemplo, una deformación. ¿Sí? Entonces, por eso algunos, como dices tú, Avilés, has visto que lo hacen con una columna, ¿sí? Que lo hacen a lo mejor hasta de 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás aumentando resistencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería una manera rápida de decir, cómo diseñar un muro. ¿Es que claro? Sí, sí son 4 metros. Nada más que aquí, por ejemplo, te voy a comentar algo, ¿sí? Eso es por una casa habitación, pero aquí la barda tiene una cierta, ese es un castillo, ¿sí? Esas son las separaciones. Por ejemplo, las separaciones S, ¿sí? Y esta es la altura H, ¿sí? Y esto pues es la base, ¿no? Este es el muro. Por ejemplo, esto lo estamos atacando como si fuera el empuje del sismo, es una combinación sismo. Pero ¿qué pasa con el viento? ¿Sí? En el viento, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá, en el empuje de viento, vamos a pensar, tenemos esto y tenemos esto, así. ¿A ti qué te conviene? Por ejemplo, ¿cuál es el área tributaria que le pega a la cara del viento? Pues vendría siendo esta mitad, ¿no? Todo esta área tributaria así de forma rápida, lo que le pega el viento. ¿Sí? Esto vendríamos siendo que este es el castillo, vamos a ponerle como acá, el castillo que acá, y este es el muro. ¿Sí? Si aquí tú colocas, por ejemplo, 4 metros y 4 metros, esta área tributaria vendría siendo 4 metros. Entonces, recibe 4 metros. Pero si tú, por ejemplo, en tu diseño, ¿sí? Por ejemplo, pensando que este es un muro, esto es una barda, ¿no? Si tú, por ejemplo, en la barda, tú dices, ¿sabes qué? Yo los quiero poner a lo mejor, acá, acá, así, por ejemplo. Vamos a pensar que son, 8 metros, ¿sí? 8 metros entre 3, venciendo a 2,66, por ejemplo. 2,66, 2,6 y 2,6. Entonces, ¿cuál es su área tributaria? Pues su área tributaria es más pequeña, ¿sí? Área tributaria. Y esto es el área. Entonces, entre más grande sea el área tributaria, ¿qué va a pasar? Tiene mayor carga de presión de viento y por lo tanto te va a aumentar más el castillo, ¿sí? Entre menor área tributaria, ¿qué va a pasar? Tiene menor presión de viento y su momento resistente va a bajar contra su momento actuante. ¿Sí queda claro? Ya depende de tu criterio cómo lo quieras analizar la barda. Pero una barda, ¿quién le afecta? Pues la altura. Entre más alto, se vuelve un volado más grande. ¿Sí queda claro? Sí, es 1,5. ¿Sí? Multiplicas 1,5 por la altura. Y más o menos sale entre 3,75, 3,80 o 4 metros. ¿Sí? Pero para una casa habitación. Pero para una barda, lo que te debe interesar a ti es las presiones y sobre todo qué es lo que tú quieres, pues bajar áreas tributarias para que no salga tan reforzado tu barda. ¿Sí que claro?
¿Algún otro comentario? Sí, sí, una barda siempre se diseña a partir de la presión de viento y la fuerza sísmica que se genera el mismo. Por ejemplo, ustedes, ustedes se paran y cuando se mueven de lado, su propio peso los hace que se muevan de lado, ¿sí? Entonces, aquí la barda es con su peso propio, nada más, ¿sí? Y el que te influye mucho aquí sí es la presión de viento. Eso sí, o sea, hay que hacer una transformación de viento y se aplican las paredes. ¿Se acuerda que en acero vimos la presión dinámica de viento? Pues hasta ahí, con esa presión dinámica de viento, lo pueden aplicar directamente a la barda, ¿sí? Vamos a pensar, si aquí alguien tiene, por ejemplo, así de rápido, ¿no? Tiene aquí, alguien ya sacó su presión de viento y le dio, de viento, le dio 80 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, si aquí alguien dice, yo aquí le puse 2 metros y 2, 4 metros y 4 metros, tiene esta. Vamos a pensar que aquí alguien le puso 3 metros de alto y aquí tiene 4. Entonces, son su área son 4 por 3, igual a 12 metros cuadrados. Si yo quiero sacar aquí el peso de empuje del viento, pues es 80 por 12, ¿sí? Y lo divido entre esta longitud, que es entre 3, por ejemplo, ¿sí? Y ya tengo la carga por metro lineal, 80 por 12 entre 3, y tengo, por ejemplo, una carga lineal de 320 kilogramos por metro lineal. Un ejemplo así de rápido. Por metro lineal, y esto lo multiplican por su factor de carga. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que hacer, más el peso propio de la barda, el peso propio del castillo, el peso propio del cerramiento. Un ejemplo así de manera rápida, ¿no? ¿Sí? O sea, así sin tanto cálculo, sacan esa área, ¿no? 3 por 4 son 12 metros cuadrados. Por cada metro cuadrado pesa 80. Son 900, es casi una tonelada de peso, ¿sí? Entre 3 metros son 320 kilogramos por metro lineal. Entonces ustedes hacen ese viga en cantilever o en voladizo por su factor de carga o las combinaciones que vayan a hacer. En la carga viva, por ejemplo, ¿sí? En su carga muerta, que es el peso propio. Entonces ya descubren ahí cuánto van a sacar. Ya a través de la fórmula del momento resistente, ustedes descubren como si una viga cuánto va a aguantar. Siempre y cuando, como les digo hace ratito, dense cuenta en dónde actúa el momento para que ustedes puedan definir cuál es D, ¿sí? D es hacia acá o D es hacia arriba, de acuerdo al origen de qué, del momento. Eso siempre va a pasar, ¿eh? La dirección del momento les va a indicar en dónde se va a hacer el refuerzo y en dónde va a ser su perante de su viga. ¿Ya claro? ¿Comentarios, dudas? Bueno, pues hasta aquí le dejamos y mañana seguimos con la misma pregunta. ¿Qué le pasa al edificio cuando durante un sismo? ¿Por qué se agrieta la estructura después del sismo? Entonces, ¿qué características debe tener un edificio? ¿Sí? Entonces, pues nos vemos mañana.